alcalde, muchas gracias por invitarme a este acto. Yo estoy encantado de poder estar aquí y ojalá hubiera miles de actos como este en toda Andalucía y en toda España. Somos un país poco habituado a hacer cosas cuando acaba el curso y hacemos demasiadas cosas cuando empieza el curso. Pero cuando acaba el curso es como cuando se recoge la cosecha. Los agricultores celebran siempre la cosecha y nunca celebran la siembra. Así que está muy bien que celebremos la cosecha, que es el final del curso. Bueno, me pidió Noel que estuviera aquí con nosotros. Y no le hizo demasiada falta insistir, porque además es un buen alcalde, ejemplar en su compromiso con el ayuntamiento, con la educación desde el ayuntamiento. Ha invertido mucho y ha ayudado mucho a los centros educativos. Es verdad que la educación no mejora solo por los recursos, hacen falta, pero no mejoran solo por los recursos. Y además nos ha ayudado mucho a resolver un problema importante, que es tener un suelo donde construir un nuevo colegio para 750 niños y niñas, que yo espero que lo hagamos cuanto antes y que el año que viene podamos empezar a construir. Pero venimos a otra cosa, yo vengo a estar con los compañeros y compañeras, que lo sois en toda su extensión, y algunos en la doble extensión de la palabra, porque he compartido con algunos de vosotros y vosotras trabajo en algunos centros, con Emilio, aunque me alegro de volver a ver, aunque no me alegro que se jubilen. Bien, mira, hemos venido a reconocerles a ellos su tiempo de trabajo. La educación siempre necesita recursos, pero necesita otras cosas, otros intangibles, otro combustible que a veces resulta difícil encontrar. Y aquí hay parte de ese combustible que necesita la educación, que es gente que ha dado su vida a esa hermosa y difícil tarea, y lo ha hecho en momentos mucho más complicados que los de los profesores y profesoras más jóvenes que hay aquí. Hemos venido a esto de dar un reconocimiento, yo siempre digo que es como una caricia. Hemos venido a deciros en nombre de todos, de la sociedad a la que habéis servido, muchas gracias, nos hemos dado cuenta de lo que habéis hecho. Nos hemos enterado, nos gusta. Y os venimos a decir gracias. Siempre es mucho menos cualquier acto de estos de lo que realmente merece quien ha dedicado toda su vida a trabajar por la educación y por los niños. Ellos lo hicieron en un momento, como digo, mucho más difícil. Son los maestros de los años 70. Os recordaré algo para los más jóvenes. Bueno, ellos fueron en buena medida fueron mis maestros. Y yo siempre digo que le debo buena parte de lo que soy al empeño de mis padres, a una maestra que me enseñó a leer y a una beca que me dio mi país para poder estudiar, porque mis padres no me podían pagar los estudios. Cuando les digo hasta luego, o se lo decimos entre todos, les estamos diciendo mucho más. Ellos son una generación muy distinta a los maestros de hoy. Yo siento ¿cómo os diría? Una idea contradictoria cuando hago un acto de este tipo. Porque en el fondo se van después de haber dedicado su vida a esto. Es decir, se merecen descansar. Pero por otro lado, siempre pienso que cuando un maestro se jubila, es como si le pusiéramos un candado a una biblioteca. Es como si prescindiéramos de un inmenso tesoro de experiencia, de capacidad, de saber resolver problemas, de enfrentarse a una realidad que ha cambiado tanto y no sabéis cómo,
Y yo no quiero, porque ellos son de la generación de mis maestros. Y yo sé cómo eran mis maestros. Sé la energía que ponían. Sé el convencimiento que ponían por mejorar. Y cómo jamás, en aquellos tiempos difíciles, fundamentaban ninguno de los problemas en falta de medios. Nunca. Nunca. Eran maestros que tenían una altísima dignidad social y han visto cambiar el tiempo desde que esto no funciona. ¿No funciona? ¿Sí funciona o no funciona? Sí, bueno. Han visto cambiar tanto la sociedad, desde llevar siempre razón cuando hablaban con la familia a perderla casi siempre. Son los cambios de la sociedad con los que no tenemos por qué estar de acuerdo y hay que combatirlos. Gestos de este tipo ayudan a que la sociedad valore el trabajo de los maestros y maestras. Hubo un tiempo quien equivocó que la dignidad tenía solo que ver con lo que se cobraba a final de mes, que es muy importante, y dio espacios de dignidad. Esta generación de maestros tenía que recibir una casa para vivir porque su sueldo era indigno, y deben saberlo las generaciones de nuevos maestros que se movían por todo el país y por todas las aldeas y cobraban tan poco que la administración les tenía que dejar que vivieran en una casa por un puñado de pesetas, que creo que eran 10 pesetas al mes lo que se pagaba por aquí. Eran las famosas y extintas casas de maestros, a las que ya no necesitaréis acudir las nuevas generaciones de docentes. Pero vieron más. Esta generación de maestros vio cómo se cambiaba de pronto y los chicos y chicas dejaban de ir al colegio con un solo libro y de pronto llevaban un libro para cada cosa. Yo recuerdo aquel debate de los años 70 y pocos, cuando se extinguieron las enciclopedias, ¿verdad, Emilio? Se extinguió los viejos planes del bachiller y el ingreso y los exámenes de ingreso y se empezó con la EGB. Aquello parecía una locura y había quienes decían que ¿para qué tanto libro? ¿Para qué necesitaba un niño tantos libros? Sí, pero la educación es siempre muy resistente al cambio, siempre, y hay que comprenderlo, pero no hay que aceptarlo. Quienes hacen los cambios, la generación que tiene que producirlo, ha sido formada siempre con otro modelo anterior y por tanto quiere que se parezcan las decisiones a lo que vivió como experiencia. Esta es la única profesión en el mundo que se aprende desde que se tienen 3 años. Un médico no aprende a ser médico a los 3 años, ni un ingeniero, ni un fontanero, ni nadie. Hay quienes dicen hoy ya con cierto fundamento que a muchos maestros y maestras nos influye nuestra manera de enseñar, como tuvimos nuestra manera de ser enseñados y de aprender. Por lo tanto, ser maestro se aprende desde el primer día que se entra en la escuela, aunque no se imagine uno que va a terminar siéndolo. Es una generación muy valiosa. ¿Sabéis por qué? Porque tiene el combustible que no hemos provisto durante varios decenios, que es el más importante para la educación. Tienen un componente inequívoco de vocación. Es la generación de la vocación. Y este país tiene que recuperar que ese sea el elemento crucial que haga decidirse a alguien por ir a enseñar. Y no solo la razón de encontrar un puesto de trabajo. La generación de los 70 es la de la vocación. Es la generación que vio ese cambio que yo he dicho, pero vio otro. Vio que de pronto llegaban a los colegios los niños de las familias que no habían ido nunca al colegio. Emilio, ¿te acuerdas de las escuelas Puente que tú y yo conocimos? Hay seguramente mucha gente aquí que no sabe lo que son las escuelas Puente. Llegaron centenares, miles de niños con el derecho a la educación de familias que nunca habían tenido un libro en sus manos y que nunca habían ido a la escuela.
Y esta generación se arremangó y sacó adelante esa difícil tarea. Al poco tiempo, cuando la democracia habilitó la posibilidad de que todos entraran al colegio con independencia de cómo eran sus padres, cuánto ganaban y cuánto habían estudiado, se enfrentaron a clases muy heterogéneas, muy distintas, con más de 40 alumnos, ¿o no? Yo también tuve una de 40 y soy más joven. Y después se tuvieron que enfrentar a realidades para los que no habían sido preparados ni enseñados, y tuvieron que aceptar admirablemente que niños con dificultades físicas, psíquicas o con cualquier otra entraran en sus clases, y lo hicieron de forma espectacular. Y cuando empezó la sociedad a tener un comportamiento de decirle a la educación lo tienes que arreglar todo, comportamiento equivocado y reflexión equivocada, cada vez que la sociedad tenía un problema, en vez de intentar arreglarlo en la sociedad, se lo encargábamos a los maestros. Y cuando llegaron las drogas, Emilio, tú y yo empezamos a trabajar contra la prevención de las drogas. Y cuando llegó el problema de los accidentes de tráfico, empezamos a enseñar a los niños de educación vial. Y cuando llegó el problema de la alimentación, empezamos a enseñarles a que comieran de forma saludable. Hay demasiadas cosas que les hemos pedido a los maestros de entonces, sin tan siquiera haberles preguntado si estamos preparados para ello. Por eso, tenemos una deuda impagable con ellos y con todos los maestros que han arrimado el hombro en todo este tiempo. Y para la dificultad cotidiana que tiene enseñar. Nada más difícil que enseñar a quien no quiere aprender, y esa es una realidad hoy sobrellevable en la escuela, y especialmente en la escuela pública. Pero esa tarea tan difícil, tan compleja, que hoy le sienta ante vosotros como ser los poseedores de un patrimonio de experiencia extraordinaria. Ninguna sociedad prescindiría con sensatez de quienes más le pueden aportar. Y os tengo que decir que estoy trabajando y creo que pronto tendré alguna propuesta para intentar que aquellos que voluntariamente, después de jubilar, quieran transferir su experiencia y su capacidad de enseñar a los maestros más noveles, lo puedan seguir haciendo. Tenemos que aprovechar ese caudal de experiencia que atesoran. Prescindir de los clásicos es mal asunto, y de los maestros más clásicos también. Por eso yo os pido a los que todavía continuaréis muchos años en ejercicio, que sabiendo que educar es cada día más difícil, que no lo tenéis más fácil, que ninguna herramienta hace más fácil la educación, la puede hacer distinta, la puede hacer más eficiente, pero no hay nada en el mundo que se haya inventado que pueda sustituir a un maestro o a una maestra. Y vosotros llevaros el recuerdo hermoso de haber repartido muchas semillas de dignidad a muchos seres humanos. Viviréis por cientos de años, porque viviréis mientras lo que le enseñasteis a un niño o una niña siga perviviendo en las siguientes generaciones. Y nunca se olvida quien te dio la mano a hacerle el ramito de la A. Así que a veces cuando uno ve que determinadas personas dan mucha importancia a la titulación que han conseguido en su vida o a un prestigioso adelanto tecnológico o científico que haya producido cualquier persona, recordémosle siempre que antes del catedrático que les doctoró, que antes de los profesores titulares que les enseñaron cualquier disciplina en una u otra facultad, hubo siempre y en todo caso un maestro y una maestra. Muchas gracias.